damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo ya 13, después de haber escuchado el discurso de Samuel para despedirse del pueblo. Ese era el intermedio entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Prácticamente ahora comienza el tiempo de los reyes. Y Samuel se despedía, y algunas palabras célebres que había dicho Samuel es importante recordar. Por ejemplo, acá en el 12:3 dice: aquí estoy, atestiguá contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiréis. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, para despedirse de la actividad política, se puede decir, ¿no? Porque en lo espiritual siempre él iba a ser la autoridad. Acá solamente se estaba ya estableciendo un rey que iba a ser el que se iba a encargar de la política, de la administración, pero para consultar a Dios y las cosas que tienen que ver con la palabra, siempre va a estar Samuel como guía, ¿no? Entonces él está diciendo: yo me voy, es como que dice, entregando el gobierno sin haber ensuciado mis manos con nada ni contra nadie. Y si hay alguien que tiene algo contra mí, que hable ahora, delante del rey, que diga: sí, vos a mí me robaste tal cosa, o me hiciste tal cosa, que ahora diga. Y yo siempre pensaba si nosotros podríamos así ponernos a decir: hay alguien que yo le hice algo, a ver que hable. ¿Estamos todos limpios? A una vez parece que sí. Bueno, esa es la manera en que un profeta, un hombre de Dios, deja, ¿no?, la actividad. La Biblia menciona también que Daniel no podía ser acusado por sus compañeros políticos, porque él hacía todas las cosas correctamente en lo que se refiere al reino, dice. Entonces él no coimeaba, no hacía ninguna trampa, no robaba a nadie. Entonces podía estar tranquilo y libre. Esa es la vida de un hombre que vive delante de Dios. Bueno, así se despedía entonces Samuel de la arena política, pero se quedaba ya netamente en lo espiritual. Entonces ya en el capítulo 13 pasan los años. Versículo 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Entonces, estas 3,000 personas eran los más valientes, ¿cómo se puede decir?, fortachones. Saúl se iba y elegía. Por ejemplo, llegaba a una aldea, miraba: preséntenseme aquí todos los muchachos, todos los jóvenes. Todos tenían que presentarse. Entonces él observaba: estos que tienen buena pinta, buena postura, venga, ustedes van a ser mis soldados. Quiera o no quiera, no importa. Tú, Antes, cuando Samuel administraba, Samuel tenía soldados, ejército, nada. ¿Cómo se hacía la defensa entonces? La defensa era de la siguiente forma: había ataque, entonces todo el pueblo se reunía en la plaza, y ahí los que estaban ahí: vamos a defender nuestro pueblo o nuestra ciudad. ¿Entienden? Así se atacaba.
Y si la gente escuchaba que se estaba atacando tal pueblo, entonces venía un informante a este pueblo que todavía no estaba atacado y le avisaba, están atacando a ese pueblo. Entonces la gente se reunía y se iban los que querían pelear ahí y iban a defender. Pero no había un ejército establecido. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora Saúl ya quiere un ejército. Quiere decir que ahora ellos ya tienen que vivir para Saúl. Ya tienen que ir hasta al lado de Saúl. Entonces, sus casas, su familia, su gente, ¿qué pasa? Que tienen el soldado cuando su rey o su general le llama y si la esposa le dice, no quiero que te vayas, ¿puede obedecer a su esposa o a su rey o a su general? O sea, así es el militar, ¿no? Cuando ya vos sos militar, ya vos no importa más tu familia, no importa más nada. Entonces normalmente ellos hacían campañas así, ¿no? Se iban y se establecían en un lugar por largas temporadas, 5 meses, 6 meses, así. Entonces en ese momento ellos tenían que dejar su familia. Claro que eran bien recompensados, ¿no? En ese tiempo cobraban bien, como en este tiempo también, ¿no? En ese tiempo también, porque los reyes que empezaban a establecer los impuestos. Hay que pagar impuestos ya más altos. Antes no se pagaba impuestos, antes la gente vivía, como dicen jueces, cada quien hacía lo que quería porque no había rey. Ahora ya no. Ahora ya hay rey, hay que pagar impuestos, hay que mantener al rey. Hay que mantener a los soldados del rey también. Hay que mantener los caballos del rey. Todo lo que usa el rey hay que mantener. Así era la vida y Samuel le había advertido. Y también el rey podía elegir para sus criadas, para sus esposas, para sus concubinas. Él podía elegir. Entonces el rey llegaba a un pueblo, a ver, aquella muchacha, tráigamela. No, pero esa es mi hija, yo no. Voy, bebé, tráigamela. Va a irse como mi secretaria o como mi asistente. No, nadie podía decir nada. Todos tenían que obedecer. Bueno, eso era la vida de un rey, para entender, ¿no? Ellos eligieron ese tipo de autoridad. Antes ellos vivían como querían. Bueno, empiezan los conflictos. Ya 2 años de reinado. ¿Qué dice acá? El versículo 2, ¿no? Escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl. 2,000 en Micmac y en el monte de Bet-El, y 1,000 estaban con Jonatán. También él, ya que Jonatán era mayor, ya preparado, le adiestró como un general. Era el general de su ejército. Y 1,000 soldados estaban con él. Entonces total tenía 3,000 soldados. Pero vamos a ver, a comparación con los filisteos, el ejército de Saúl era nada, ¿no? Ahora vamos a fijarnos. Y Jonatán atacó, dice, ahí envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y pintaba ahí, pejó me vender hogar. O sea, hay 3,000 putas, se me grama, ya putama, ya están conmigo. Ahora, Jonatán, ¿qué empieza a hacer? Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Bueno, el territorio de Benjamín estaba apenas en un pedacito ocupado por Israel. El resto del territorio de Benjamín estaba totalmente ocupado por filisteos. Para que vean con qué dificultad estaba viviendo el propio rey. Entonces los filisteos le permitían a ellos vivir ahí en un centro mismo, y alrededor ellos estaban. Quiere decir que ellos ni siquiera podían cruzar fácilmente, ¿no? Y después vamos a ver que para tener herramientas de trabajo tenían que ir a pedirle a los filisteos, pagarle. Hice el cálculo hace rato de cuánto costaría ir a afilar algunas cosas y casi salía en moneda actual $100, $60, así era, salía. Para afilar asada o ese machete. Y además todas las herramientas tenían que estar fiscalizadas por los filisteos, para que ellos no tengan espada. Así ellos vivían durante mucho tiempo, especialmente la gente de Benjamín. La gente de Benjamín. Entonces, de entrada que hace Jonatán? Empieza a atacar. Pero no es un ataque así, vamos a la guerra, es un ataque tipo
ataque Mitaí, porque los israelitas no tenían arma. La Biblia dice que solamente Jonatán y Saúl tenían espada. ¿Y el resto qué tenían? Palos, onditas, la onda que usaba David. Tenían algunos machetes desafilados. No tenían armas. Entonces, ¿cómo creen que ellos atacaban? Así le tiraban todo piedra a los filisteos y después corrían. Así como Mitaí tiene. Así no era su ataque. Después cada uno corría por ahí. Bueno, entonces se puede decir que Jonatán empezó a mover el avispero. Empezó a hacer zarambi. Tranquilo, hijo. Él vino y le ataca y después corre. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Por qué Jonatán había hecho estas cosas? Por más que Saúl ya había preparado su ejército, ya estaba ahí alistándose, ¿qué no hacía Saúl? No fue el ataque. Entonces Jonatán dijo: de una vez, ni por una. Ya, si vamos a defendernos los filisteos, vamos ya a arrancar. Entonces Jonatán tenía la fe. Entonces una vez que atacó a los filisteos, después corrió, entonces la gente pensaba que Saúl atacó. ¿Cómo es valiente nuestro rey? Decía, no, ya, ¿cómo es mi filisteo Ari? Entonces se escuchó por todos lados ya que Saúl ya le estaba atacando a los filisteos. Entonces vamos a prepararnos. Eso es lo que quería Jonatán, levantarle el ánimo al pueblo. Ya es hora de defendernos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Versículo 6, No, 5. Entonces los filisteos se juntaron, ya se escuchó ya el problema, para pelear contra Israel. Y fíjense cuánto, 30,000 carros. No es 30,000 soldados, 30,000 carros. Recuerden que sus carretas era así con de guerra, y al costado tenía unas espadas. Entonces cuando viene esa carreta, el frente está el caballo, y los que están si vos de costado querés hacerle algo, ese filo te rebana la pierna, te mata. Entonces 30,000 carros tenían los filisteos, bien preparados, bien armados. ¿Qué más tenían? 6,000 hombres de a caballo, 6,000 ahí con caballo, quitarle la cabeza. Después, ¿qué más tenían? Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Eso ya ni se sabía, los que estaban a pie. Un montón de soldados. Entonces dije, vamos a exterminarle a estos hebreos de una vez. Después, y numeroso como la arena del mar, en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron, atiendan bien el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Desaparecieron, corrieron. Ya, sálvense quien pueda, o dispara para y cada una piedra ahí. Ellos no eran un ejército. Ellos eran gente así, desastre todavía eran. Entonces desaparecieron todo ello. Se escondieron todo. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces la masa gigantesca de Israel corrieron todo. Lo que pasaron al Jordán quiere decir que salieron del territorio. Recuerden que el río Jordán era cuando cruzaron con Josué, el desierto. Escaparon, se hicieron los cobardes y se fueron. Pero algunos se quedaron con Saúl. ¿Pero cómo se quedaron? Vamos a pelear. ¿Así se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Dice ahí, temblando, ¿no? Con miedo. Nadie confiaba por lo visto en este reino. No le da ningún poco de valor. Versículo 8. Y él esperó 7 días, entiendan bien aquí, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal.
y el pueblo se le desertaba. Antes de que ocupe el trono, el reino, Samuel le había dicho: cuando vamos a ir a la batalla decisiva, cuando vas a ir a pelear contra los enemigos, vas a irte en tal lugar, el lugar donde normalmente ellos hacían la oración, donde convocaban a Dios, donde invocaban a Dios. Y le dijo así Samuel: vas a esperarme allí durante 7 días, después de que comience la declaración de guerra, vas a esperarme 7 días, y cuando yo llegue, yo voy a ofrecer un holocausto de paz. ¿Qué quiere decir? Ese holocausto de paz significa unir el corazón del pueblo con el siervo. Eso significa. La ofrenda de paz es unir el corazón del pueblo con el siervo. Eso estaba establecido en Levítico capítulo 1. Capítulo 1. Sí, en Levítico está escrito la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, ¿en qué consistía? Es la única ofrenda donde el animal no se quemaba todo, sino solamente la parte de grasa, y el resto se cocinaba y se comía y se compartía. Era prácticamente un tiempo de fiesta, ofrenda de shalom, ofrenda de alegría. Entonces lo que Samuel quería era transmitirle la seguridad de que Dios está con ellos, de que ellos tienen que estar contentos y que Dios no les va a abandonar. Y eso le dijo a Saúl. Recuerden que Samuel también ya enfrentó a los filisteos. Él no era ni rey ni nada. Y Dios le ayudó. Entonces para Samuel no era ningún problema 30,000 carros, ni 6,000 jinetes, ni un montón de gente. Él no tenía temor de los filisteos. Samuel sabía que lo único que importaba era lo que le había dicho acá en el capítulo 12. Vamos a recordar el 12, versículo 24. Solamente temed al Señor y servirle, dice, 12:24. De verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, ¿qué dice ahí? Pereceréis. Esa fue la única cosa que les dijo en ese mismo tiempo, un año atrás. Solamente obedezcan a Dios. No tengan miedo de los filisteos ni de nada. Pero si ustedes perseveran en ser rebeldes, peja la pende rey, pemanombata. Así le dijo, ¿no? Tajantemente. Es importante entender que en aquella vez Samuel, cuando escuchó Saúl, sí señor, porque era humilde, ¿no? Pero 2 años después, con 3,000 soldados, él ya se sintió poderoso, ¿no? Ya se sintió con todos los derechos, ya como que le ve a Samuel como un viejito hablador, ¿no? Bien bareico tuya ahí. Algo así, ¿no? Entonces, pasando esos días, él estaba esperando, pero después ¿cómo se puede decir? Se desanimó o ya no quiso más esperar, porque dice que el pueblo empezaba a correr. Hay una parte de la Biblia también donde un hombre se enfrentó con un ejército gigante y Dios le hizo que corran todos, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Gedeón. Gedeón también se enfrentó con los madianitas, ¿no? Eran 180,000 por ahí madianitas. Y él tenía 30,000 soldados. No, demasiado, le dijo Dios. Anda, y envía más. Después creo que quedaron 10,000. No, demasiado ya. Quedaron 1,000. No, demasiado. Se quedaron 300. Con 300 hombres él derrotó a los madianitas, que también tenían carros poderosos. Entonces, no era el problema entonces el enemigo. Jamás los enemigos. Si algunos desertan, no hay problema. Lo importante es que vos estés conectado con tu Dios, ¿no? Pero cuando vos sos un hombre de poca fe, o un hombre que ya cree en tu posición, ya cree en tu jerarquía, y ya pensás que tu astucia y tu actitud es lo que va a hacer que gane la guerra, entonces ahí ya fracasaste. Y grandemente. ¿Qué pasó aquí? Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Recuerden que Samuel le dijo, en 7 días voy a estar ahí. Pero él dice que no viene. Pero fíjense lo que pasa acá. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él
holocausto, él mismo como rey. ¿Eso estaba permitido o no? No. ¿Quién tenía que ofrecer los holocaustos? Los sacerdotes, o en este caso, los levitas. Los levitas fueron establecidos para hacer los servicios a Dios. Samuel era levita. Samuel estaba también ungiendo como líder espiritual. Samuel era el que estaba ofreciendo los sacrificios para Dios. Entonces, el rey Saúl no tenía esa autoridad. Si él hacía eso, quiere decir que él no estaba creyendo lo que dice la Torah. ¿Sí o no? Vamos a ver lo que dice primero Proverbios 3.1. Proverbios 3.1. Quiero mostrarles lo que escribió el rey Salomón. Atiendan bien aquí. Proverbios 3.1. Hijo mío, no te olvides, ¿de qué dice ahí? De mi Torah, de mi ley. Olvídate de cualquier otra cosa. De matemática, comunicación, olvídate, pero de mi Torah no te olvides. Nosotros generalmente les retamos a nuestros hijos si se olvidan de sus tareas, pero nunca ponemos en cuenta si se olvidaban de la ley o de la Torah. Pero la Biblia, ¿qué dice? No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y después que dice, porque largura de días y años de vida y shalom te aumentará. Vamos a ver nosotros que a partir de este momento, Saúl ya tiene los tiempos, su reinado tiene los tiempos contados y su vida empieza a ser quebranto. A partir de ese momento empieza a quebrantarse, a ser difícil su situación. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Eso también él ya va a abandonar. Va a empezar a hablar mentiras, va a empezar a querer matar a la gente. Átala a tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si una persona menosprecia la Torah, lo primero que va a hacer es ser desagradable ante la gente. Lo primero que va a ocurrir es. Pero si vos empezás a vivir conforme a la Torah, sí o sí vas a agradar ante Dios y ante los hombres también. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice ahí? No te apoyes en tu propia prudencia. Examina, observa cómo quiere Dios que vivamos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? No vaya a decidir por vos mismo lo que está haciendo ahora Saúl. ¿Están entendiendo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tus caminos torcidos, Él va a poner firme. Y después, no sea sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate de la anomía. ¿Qué es anomía? De la oposición a su ley. Y tenerle miedo a Él. Entonces estamos viendo este proverbio para entender que ninguna de estas cosas en este momento está teniendo el rey Saúl. Él está apoyándose en su propia prudencia, está decidiendo él lo que va a hacer, lo que él cree que es correcto. No está consultando a Dios, no está viendo qué cree Dios. Y recuerden que el rey, al ocupar el puesto de rey, ¿qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan qué tenía que hacer el rey? Según Deuteronomio, copiar todo el libro de la Torah y todos los días leer. Hacía 2 años ya que era rey. ¿Ustedes creen que él leía? No, si hubiera copiado, hubiera leído cada rato, como dice la Biblia, se le hubiera venido estos textos donde dice que los únicos autorizados para hacer ofrenda a Dios, holocausto, eran los levitas. Además, 2 años atrás, Samuel le dijo: espérame, yo iré a ofrecer sacrificio de paz. Bueno, Isaías 1, vamos a mirar. Isaías 1. Isaías 1. Para tener referencia, ¿no? Vamos a ver acá por ejemplo en Isaías 1, hay algo que parecería como que Dios aborrece los holocaustos y los sacrificios y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. Versículo 10, 1:10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la Torá de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios habla así? ¿Por qué está diciendo estas cosas acá en Isaías? Y mucha gente utiliza estos textos para decir que Dios aborrece toda esta actividad. Y esto podemos compararlo acá en el caso del rey Saúl. ¿Dios estaba aborreciendo esa ofrenda que estaba haciendo? Claro que no. El problema no era la ofrenda. El problema era, ¿qué está haciendo Saúl? ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está desobedeciendo a Dios, pero tratando supuestamente de obedecer. Está desobedeciendo, pero supuestamente obedeciendo. Esto es como para hacernos pensar. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto para Dios, pero la verdad lo que estamos haciendo es desobedecer porque no tenemos conocimiento. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. No estamos instruidos, no estamos preparados y empezamos a ofrecer cosas que no debíamos ofrecer. Empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer y creemos que le estamos sirviendo a Dios y nos jactamos y nos sentimos felices, ¿sí o no? Y sin darnos cuenta a quién estamos menospreciando, al que tiene la autoridad de Dios para hacer estas cosas. Sin darnos cuenta, le estamos dejando a un lado. Lo que está haciendo Saúl ahora es, primero, rechazar lo que está escrito en la Torá, y segundo, menospreciar al que Dios puso como guía espiritual. Porque él piensa que él está haciendo bien. Yo no necesito de un guía espiritual, porque yo también puedo hacer un sacrificio. Está bien hacer el sacrificio, pero pensar si está haciendo lo que a Dios le agrada o no. Eso él no pensó. Eso mismo es lo que no pensó. ¿Por qué? Se apoyó en su propia prudencia y también no puso en Dios todo su camino, toda su confianza. Él estaba desesperado por la situación y él mismo decidió lo que se tiene que hacer. Es la misma cosa que están experimentando hoy muchas personas. Nosotros no necesitamos de Dios, ni su palabra, ni aprender muchas cosas. Yo solito puedo orar, puedo rezar, puedo clamar. Yo no necesito de nadie para estar bien con Dios. Ese corazón tiene mucha gente. Shañomí, She, Shakatú, Saúl. Es el corazón de Saúl. Sin entender lo que Dios ha establecido en su Torá y en su vida. Eso estaba haciendo el rey Saúl. Vamos a ver lo que dice sobre la ofrenda de paz. Levítico capítulo 3. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Antes de hacer la ofrenda de paz, acá aparecían dos ofrendas más. La ofrenda de reconciliación y la ofrenda de dedicación. ¿Y qué era la ofrenda de reconciliación? Era un holocausto que ofrecía a Dios para reconciliarte con Él, para estar en pacto con Él. Entonces esa ofrenda se consumaba todo y completo se quemaba. Una vez que vos estabas reconciliado con Dios, había otra ofrenda que era ofrenda de dedicación, donde vos ofrecías tus frutos, tus mejores frutos. Quiere decir que vos empezabas a servirle a Dios, a trabajar para el servicio de Dios, porque ya estás reconciliado con Él. Después de que vos estás trabajando para Dios, reconciliándote con Él,
viene la ofrenda de paz, que es una ofrenda para tener comunión con los hermanos, con el siervo, con la gente. ¿Entienden o no? Vos no podés hacer una ofrenda de paz solo. Por eso yo le había explicado, por ejemplo, yo quiero hacer ofrenda de paz, pero yo no quiero compartir con nadie. Yo solo no me voy a hacer. Entonces, no sirve eso. La ofrenda de paz es para ver que tu reconciliación y tu servicio a Dios está también conectado con la gente, con el pueblo, con el siervo, con el guía. Eso es la ofrenda de paz. Por eso ellos llevaban, y cada vez que iban a hacer ofrenda de paz, los levitas estaban felices. Ya estaban asados, porque tenían que entregarle unas porciones a los levitas y también con su familia. Los antepasados del papá de Samuel solía hacer eso y compartía ahí con toda la familia. Le daba a cada uno su porción. Entonces, eso era la ofrenda de paz. Entonces, la ofrenda de paz no se puede hacer solo, no se puede hacer por capricho, no se puede hacer estando desesperado. Ahora, ¿por qué está haciendo Saúl la ofrenda de paz? Está desesperado. Está haciendo un acto religioso, lo mismo que estuviera adorando a Baal. Está ofreciendo holocausto a Baal. Está pidiendo paz. Y la ofrenda de paz se hace cuando tenés paz. ¿Ustedes me entienden? No se hace para que tenga paz. Se hace porque ya en tu corazón hay shalom. Entonces, vemos nosotros que ni ahí entendía Saúl lo que estaba haciendo. Él estaba prácticamente haciendo un sacrificio como hacen los pueblos paganos, para que le venga bendición. Ustedes ven también que la gente muchas veces busca a Dios para bendición, para que Dios me bendiga. Vamos a orar más para que me bendiga. No le interesa aprender de Dios. No quiere conocer nada de Dios, pero para que le bendiga, para que le vaya bien el trabajo, el negocio, heredia. Eso es lo que en Isaías dice: estoy hastiado. No me sirve. ¿Para qué? Ni tu asamblea, ni tu reunión, ni tu luna nueva, ni tu Shabbat. Cuando vos venías a hacer algo porque querés beneficiarte vos, pero no te interesa mi voluntad, entonces yo no acepto. Yo rechazo. Entonces aquí Saúl lo que está demostrando es: a mí no me interesa nada de las cosas de Dios. Lo único que quiero es ganar esta guerra. ¿Están entendiendo, no? A mí Dios no me importa. Ahora yo quiero ganar esta guerra, porque si gano esta guerra voy a quedar en lo alto. Voy a ser un gran rey. ¿Entienden? Pero ¿qué le había dicho Samuel? Ustedes tienen que someterse a Dios. Ustedes y su rey. Bueno, volvamos a... ¿Se entendió este punto, no? Primera de Samuel. Versículo 9 entonces. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Unos minutos antes, él estaba pensando: este Samuel no viene, es un irresponsable. ¿Sí o no? ¿Por qué él está ofreciendo si Samuel le dijo que iba a venir? Porque él esperó 7 días. Pero justo ese día, el día 7, él podía haber esperado un poco más, ¿no? Pero él ya no, se cumplió ya el plazo. Ahora se cumplió, pues yo voy a hacer. Entonces, ¿quién queda como irresponsable? ¿Quién queda? Samuel, ¿no? Él quería decirle eso: no, son irresponsables. Vos dijiste que iba a llegar 7, pero él llegó en el día 7, solo que llegó un poco retrasado, pero llegó. Entonces, eso es lo que generalmente, y atiendan bien, nosotros muchas veces buscamos. Nuestras acciones irresponsables, queremos culparle al guiador porque él tiene que ser más responsable que yo. ¿Sí o no? Y si él es un poquito retrasado e irresponsable, todas mis responsabilidades caen sobre él. Nosotros siempre queremos tener ese concepto. Pero nunca nos ponemos a pensar qué dice la Escritura, qué quiere Dios que yo haga. Eso es lo más importante. Entonces, yo tengo que saber, por eso se me ordenó estudiar, leer. Ahora, atiendan bien lo que le va a decir Samuel. Atiendan bien. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, versículo 10,
He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludar. Oh, Samuel, qué bien que viniste. ¿Ustedes creen que el recibimiento de Saúl era sincero? Era doble cara, ¿no? Ya Saúl ya estaba totalmente ya atarantado. Cuando vos empezás a vivir sin hacer la voluntad de Dios, ya se nota en tu vida. Ya caminar todo raro, ya hablar todo raro, ya no sabes ni lo que decir. Ya decir cualquier cosa, ¿no? Por eso cuídense. Cuando empiecen ustedes a fallar delante de Dios, se va a notar ya por su andar, caminar, y se va a ver ya. Peña tendré que pegar punto. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¡Qué bárbaro! Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desenfrenaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, atiéndame acá, esto mismo quien había dicho en el pasado, esta misma forma quien había respondido. A ver, ¿quién se acuerda? Que respondió también así. Y la mujer que tú me diste por compañera me dijo, y comí. ¿Quién había dicho? Adán. Justificando su pecado, su desobediencia, y debo la de fallar. Nosotros demasiado no queremos aceptar nuestras fallas, fallas de características. Por eso Saúl representa a la carnalidad del hombre. Cada momento cuando fallamos, nos queremos defender. No, pero de oigo de Argesen 10. De oigo, de ese provocar. ¿No? Después dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. No es que está mal esforzarse y dedicarse a Dios, porque a uno puede pensar, Dios rechaza el esfuerzo humano. Acá, ¿qué es lo que está mal? Acá está mal lo que hizo Saúl y lo que Dios está viendo en su corazón. Si Dios estuviera viendo en el corazón de Saúl el deseo de recibir su bendición y su gracia, claro que lo hubiera aceptado. Pero lo que Dios está viendo en el corazón de Saúl, primero es falta de respeto hacia la ley de Dios, primer punto. Segundo, falta de respeto al siervo de Dios. Tercero, una incredulidad total a lo que Dios desea. Él solamente quería solucionar su problema. Dios no desea que se solucione nuestro problema. Dios desea que yo tenga la fe. Ahí ya estamos en contradicción con Dios, ¿no? Porque yo ¿qué deseo? Solucionar el problema, ¿no? Yo no hay que hacer la fe. Si le hace problema, la solución sea. Bueno, entonces te venía ahí más Dios. Porque ya antes la ya solucionase. No, se deja la iglesia no hay solución, ahí le hace problema, iba y ve la soporte. Entonces, baja 20. A perder ese tiempo. Así dice la gente. Pierdo mi tiempo, no soluciono nada, no cambia mi vida. Yo pensé que iba a cambiar, que iba a ser más espiritual, pero soy igual o peor. Entonces, mejor me quedo en mi casa a dormir. Muchas personas piensan así. Ahí ya está siendo contrario a Dios. Están dándose cuenta. Bueno, entonces dijo, yo hice y me esforcé. Se esforzó para solucionar su problema. No se esforzó para servir a Dios. Hay que entender bien este punto. Ustedes van a ver que la gente tradicional, las personas normales, como tú o como yo, más se esfuerzan para solucionar su problema que para buscarle a Dios. Si es un problema en su situación, ojo también me agendape, o yapó también me ambae, o pagar también lo que sea, para solucionar su problema. No hay barrera que le detenga. Hacen lo que sea. Es increíble cómo el hombre se ingenia, ¿no? Para solucionar su problema. Pero cuando se trata de buscarle a Dios, no hay tiempo, no hay plata, no hay fuerza, no hay nada. Así es. Y vamos a ver eso a medida que estudiemos sobre Saúl. Vamos a ver la característica del hombre que es totalmente infiel a Dios, a pesar de que Dios le puso como rey.
Vamos a ver a medida que aprendamos. ¿Hasta dónde puede llegar su incredulidad? ¿Hasta qué punto puede llegar la incredulidad de una persona que ha sido ungida por Dios? Acá no estamos hablando de un pecador, de un inconverso, de uno que está en el mundo. Estamos hablando de alguien que fue ungido por el Señor para reinar sobre su pueblo. Y vamos a ver un ungido hasta dónde puede llegar. Si nosotros nos consideramos ungidos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y si en nosotros se halla este corazón, somos capaces de cualquier cosa. En serio, somos bomba de tiempo si no tenemos fidelidad a la palabra. Por eso es importante entender estas cosas. Continuemos, vamos a terminar ya. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Atiendan bien acá. La consecuencia de no haber guardado el mandamiento de Dios, ¿cuál es? Según esta palabra, Dios te va a cortar del reinado. Te hubiera dado para siempre. Esto uno lee muy superficialmente o muy teóricamente o no le da mucho valor. Como que Romano Gálatas es poderoso, Samuel es un libro medio lento. Nada que ver. Aquí se está formando lo que va a ser un tiempo del reinado de David. Los reyes, del cual después van a venir los profetas. Se está preparando el camino. Entonces, estos son la base para ese tiempo. Fuiste rebelde al mandamiento de Dios, por tanto Dios te va a cortar del reinado. Y no hay vuelta atrás. Dios ya decidió ya eso. Qué tajante. Y yo pensaba, pero ¿por qué tan cruel Dios? ¿Por qué no le da otra oportunidad? ¿Por qué no es tan grave la falla? ¿Sí o no? Pero nosotros podemos ver que Dios no estaba viendo la acción nada más en ese momento. ¿Qué estaba viendo? El corazón de Saúl. En su corazón no había deseo de cambiar. Dios ya vio eso. Dios ya sabía. Eso va. Ahí en ese momento no se ve. El mismo Samuel está sorprendido. El mismo Samuel también no puede entender. Hay muchas veces que Samuel no va a estar tan de acuerdo con Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, Dios le va a ir mostrando a Samuel quién era este Saúl. Y por qué le ha desechado para que no sea rey. Después que dice... mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado, que dice ahí, un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Ya eligió ya otro, dice. Ya está. Ese ya estaba ya en los planes de Dios. Esa persona que eligió va a hacer lo que Él quiere. Recuerden que lo que Dios quería era establecer su reino. Dios quería que Israel sea luz a las naciones. ¿Y cómo puede ser luz a las naciones? Guardando su palabra. Primero tiene que ser luz a tu pueblo, a tu gente. Landeron a peoín, ahí luz. Entonces va a de alumbrar de barrio, de gente. Mover el alumbrar, vamos ahí a su pueblo le está haciendo rebelde. Su ejército está viendo cómo él se está comportando con rebeldía. ¿Qué va a ver los demás? Vos sos vergüenza para mi reino. Pero yo ya escogí una persona que tiene mi corazón. Cuando dice la Biblia mi corazón, que va a ser conforme a lo que yo quiero. ¿Quién era esa persona? El rey David. El rey David. Mas ahora ya leímos eso. Versículo 15, ¿no? Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Y Saúl no dijo nada, ¿no? Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Se dan cuenta que la Biblia no menciona que Saúl dijo algo, habló? Nada no dijo. No, escúchenme esto. Es típico del que está viviendo en pecado. Oñemokini. ¿Cuál es la famosa? Oñemokini. Va anda en silencio. ¿Por qué tan callado? Anda, no, nada. ¿Tenés algún problema? No, nada. ¿Te pasa algo? No, todo tranquilo, nada.
Calla pecuada mañana. De huecatú y coina, pero calladito. O sea, sigue nomás su vida cotidiana. Sigue nomás su vida normal. Hace nomás las cosas normalmente. Parece que no pasó nada. Pero Dios ya tiró ya sentencia sobre su vida. Eso es lo más triste. Pero vamos a ver después en los siguientes capítulos que a pesar de eso, Dios igual va a tratar de demostrar que no es el injusto, que está juzgando justamente. Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a terminar esto. Versículo 16. Saúl pues y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migma. Están preparándose para la batalla, pero muy astutamente. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira, al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel, dice acá, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿Entienden toda esta herramienta, no? Tenían que venir ellos, o sea, ellos tenían su máquina de trabajar. Para que sea filoso, tenían que traerle a los filisteos. Eso estaban todos registrados. Cada persona que tenía una herramienta estaba registrado. Y ellos le afilaban, pero le cobraban muy caro. Si no, no podían. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y por la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Reja es eso que tiene varias para arar así la tierra, ¿no? Y el otro, asadón, debe ser asada, ¿no? Después hacha, de hacha, ¿no? Y el otro, aguijada, parece que esa punta que tiene el arado, ¿no? Hay una punta que tiene arriba para que le clave al güey, ¿no? El aguijón que dice el apóstol Pablo, ¿no? Coces contra el aguijón. ¿Conocen, no? El arado tiene una puntita así, eso también es afilado. Bueno, todas estas cosas, ellos para poder trabajar tenían que traer a los filisteos. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Entonces, ¿cómo van a ganar la guerra? ¿Cómo van a pelear? Ahora, ¿qué significa que ellos solamente tenían la espada? Porque en la Biblia también nos quiere hacer entender otra cosa. Cuando una persona manejaba la espada, significa que podía derrotar al enemigo, podía enfrentarse con el enemigo. Vimos nosotros quién de entrada ya usó la espada, quién ya empezó el ataque, Jonatán. Pero quién hizo lo contrario, hizo desobediencia a Dios, Saúl. Entonces, hay mucha gente que tiene la palabra, tiene la escritura, pero en vez de hacer lo que a Dios le agrada, defender su intereses, hace lo contrario. Y vamos a ver en el transcurrir del capítulo de la vida de Saúl, la espada él va a usar para matar a los propios israelitas. Inclusive va a usar para matar a los propios sacerdotes. Entonces lastimosamente hay mucha gente que usa la palabra para rebelarse contra Dios, para decir lo contrario, para hacer lo contrario. Por eso esa es la diferencia entre Saúl y Jonatán. Ellos solamente los dos tenían la espada. Después David también va a conseguir para su espada, la espada de Goliat, ¿no? Le va a sacar al enemigo la espada y con eso le va a cortar la cabeza. Sí, dice la Biblia. Y después se va a hacer general de
Saúl, y él sí va a ir a derrotar a los enemigos. David sí va a defender la causa de Israel. Bueno, versículo 22. Así aconteció que el día de la batalla, ya leímos esa parte, solamente Jonatán y Saúl tenían la posibilidad de defenderse. Quiere decir que los demás, si venía alguien, corrían. O le tiraban piedra, o le tiraban palo, o le daban de hachazo. Eso usaban, su hacha, su arado, algo, piedra, así se defendían. 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Aconteció un día, bueno, eso ya es el capítulo 14. Quiere decir que estaban totalmente rodeados. Estaba totalmente rodeado, quiere decir. Ya avanzaron y ya ellos están en la última. Si Dios no trabaja, van a morir. Y el capítulo 14 tiene 52 versículos. Vamos a ver qué tiene que decir. Hay unas cosas interesantes. Acá, hasta ahora, Saúl está muerto. Saúl está totalmente rodeado por los filisteos. Su pueblo está desenfrenado. Samuel acaba de decirle que ya no eres rey. ¿Cómo creen que estaría él, su ánimo? Él está tan manobeso, o pala. Pero hay otro al lado de él que sí tiene la fe. ¿Quién es? Jonatán. Entonces, si en tu familia por lo menos uno tiene la fe, perecoiti la esperanza. El reino de Saúl iba a terminar ya acá, pero había uno que tenía la fe. De entrada comenzó peleando con los filisteos, levantando al pueblo con ánimo. Ese era realmente un hombre ideal delante de Dios. Ese se llama Jonatán. Después, en el próximo culto, vamos a ver qué estrategia va a hacer él para que Dios obre con ellos. Hoy hasta aquí, vamos a... Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.